Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bienvenidos a los que nos visitan o a los que nos siguen por Facebook. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenida a toda la congregación Maranata. Dios les bendiga. Es lindo estar en la casa de Dios. Es lindo estar en la casa de papá. Sabemos que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios levanta, que Dios sana, que Dios habla. Y por sobre todas las cosas Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tiempos difíciles. Así que bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que nos siguen. Dios les bendiga. No solamente por Facebook, sino también por YouTube. Que el Señor les bendiga. Y ahí donde esté el alcance la bendición de Dios, que la bendición de Dios le llegue a su casa y a su familia. Y emprenda, todo lo que emprenda sea próspero en el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga. Bienvenidos. ¿Trajo su Biblia? Amén. 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 Levante su Biblia con fe al cielo y diga conmigo: ahora declaro que soy próspero, soy libre, soy fuerte, porque creo lo que mi Biblia dice de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy empezamos nuestra semana, y después cuando termine la reunión les voy a invitar a nuestra semana de oración y ayuno por semana de Pentecostés. Amén. El domingo que viene tenemos nuestra gran reunión pentecostal, festejamos el día de Pentecostés y vamos a hacer toda una semana de actividad de ayuno, de oración, para que Dios nos visite de una manera poderosa, más de lo que hace, ¿sí? Más de la forma que nos visita, aún sea multiplicada esa unción. Amén. Así que bueno, bienvenidos. Hoy les quiero hablar sobre el miedo y el riesgo de tomar decisiones bajo el efecto del miedo. Todos nosotros tenemos sobrados motivos para vivir con temor. Temor todo el tiempo, temor todo el día. Temor a enfermarse, temor a la muerte, temor a la pérdida del empleo, temor a los conflictos, temor a las dificultades, temor a la escasez. Todo lo que nos rodea nos enseña o nos indica que el sentimiento principal que tenemos que tener es el miedo, el temor. Y no le hablo del temor ese que da respeto, que debe respeto a las cosas del reino, sino el temor que produce que las personas vivan atemorizadas todo el día, con miedo todo el día. Esto es muy común hoy en día. Personas que viven con miedo todo el día. Miedo por la pandemia, miedo a enfermarse, miedo a perder lo poco que tienen o lo mucho que tienen, porque la situación nos lleva a que todo tiempo estemos nutridos de información, de cosas que están sucediendo, y eso lo que produce es temor en nuestro corazón. En el Salmo número 27, el salmista David no era ajeno a esa situación. David no estaba ajeno. Él estaba pasando por persecución, por afrenta, por miedo a sus enemigos. Él estaba pasando por un temor muy grande. 4 salmos anteriores él había declarado: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él había hecho esa declaración 4 salmos anteriores. Pero aquí en el Salmo 27, él seguía con ese temor, él seguía con ese miedo. Él seguía teniendo esa percepción, ese sentimiento de que había persecución, y era real la persecución sobre su vida, o en contra de su vida. Sus enemigos querían terminar con él, sus enemigos se habían levantado contra él, lo que querían era destruirlo. Y el miedo es algo que lo tenemos, que no lo podemos evitar. Es algo que no se puede eliminar. Y no es malo tener miedo, no nos hace pecadores. Pero aquí David, por ejemplo, él estaba huyendo de sus enemigos. Y ahí en el Salmo 27, versículo 1, dice la palabra del Señor: Jehová, ¿lo tienes? Salmo 27. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Su declaración era poderosa, es poderosa. Sé que tengo miedo, Dios, pero tú estás conmigo. ¿Quién podrá infundirme miedo y temor? ¿De quién he yo de atemorizarme si tú eres mi fortaleza?
En el medio de su angustia, de su miedo, de su temor, él invocó a Dios. Él buscó a Dios. En el medio de su dificultad, él acude en confianza a Dios. Y eso es lo que hizo. Tenía temor, pero también tenía fe. Son dos cosas que son inevitables que tengamos. Gracias a Dios, porque la fe es inevitable. Si pudiéramos evitar el miedo, yo estoy seguro que lo haríamos, pero es inevitable. Viene con el paquete. Y aquí David tenía los dos sentimientos, tanto el miedo, el temor, como la fe. Pero él estaba confiado y declaraba que aunque él estuviera con miedo, tuviera temor en ese momento, Dios era su roca, su fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Si mis enemigos venían contra mí y planeaban comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esta es una declaración de fe. Y sabemos que el miedo y la fe son diametralmente opuestos. Nada que ver uno con otro, pero son opuestos entre sí. Cuando el temor, por ejemplo, dice que usted tiene que vivir inseguro y con miedo, la fe dice que en Cristo Jesús tenemos salvación. Cuando el temor dice, posiblemente pague los pecados de mis ancestros, de mis antepasados, la fe me dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando el temor dice, esta enfermedad no tiene cura, no tiene sanidad, la fe me dice, Dios hará cumplir los días de mi vida. Son cosas totalmente opuestas. Pero depende de la decisión que usted tome en quién puede creer. Si bien el temor, el miedo y la fe son opuestos, tienen algo en común. Tienen una cosa en común. Que cualquier uno de ellos es necesario que tenga alguien que le crea. Y conforme lo que crea, así vivirá. Si usted cree en el temor y vive todo el tiempo pensando en el miedo, entonces su vida va a ser insegura. Va a tener inseguridad, no va a caminar tranquilo, no va a vivir confiado. Pero si usted elige creer en la fe y declarar palabras de fe, entonces va a tener confianza, va a vivir confiado, esperando el favor de Dios sobre su vida. Amén, amén. Depende de quién crea. Es en la mente, como decíamos la otra vez, que se ganan las batallas. Y en lo que medite la mente, es a lo que se acostumbrará. Si usted se acostumbra a meditar todo el tiempo en el miedo, la mente, todo su ser, se acostumbrará a vivir con miedo. Porque razones sobradas tenemos. Lo que nos rodea produce miedo. Las informaciones que tenemos, la realidad que vivimos, produce temor, produce mucho miedo en nuestro corazón. Pero si usted adiestra su mente para vivir completamente con miedo, con temor, esa será su vida. Una vida insegura, una vida sin confianza, una vida que no tiene rumbo, una vida que no sabe qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Cuando la fe a mí me dice, el día de mañana, Dios tomará el control. Así como ha tomado el control del día de hoy. Pero si usted elige meditar en su mente acerca de la fe, entonces tiene más de 3.500 promesas en la palabra, en la escritura para su vida. Promesa de sanidad, de prosperidad, de unidad, promesa de salvación, promesa de redención. Promesa de que usted, si cree en las promesas de Dios, vaya a redundancia, entonces Dios nos llevará a nuevos lugares, le dará nuevos comienzos, nuevas oportunidades, puertas nuevas serán abiertas. Usted alimenta lo que cree. Si usted cree en el miedo, alimenta el miedo y va a vivir con temor toda su vida. Pero si usted aumenta la fe, entonces tiene alguien que siempre va a pelear por usted, y ese es el Señor. Pero ¿cómo podemos alimentar la fe? Si bien los dos son parte de nuestra vida, tanto el miedo como la fe son parte de nosotros. No podemos deshacernos ni de uno ni de otro, pero ¿cómo hacemos para que prevalezca la fe en lugar del miedo? ¿Cómo hacemos para que crezca más la fe, la confianza en Dios? Y usted pueda descansar en el Señor y que no crezca el miedo. Ahí en 2 de Crónicas capítulo 20 dice la Escritura que los de Amón y los de Moab venían contra el pueblo de Dios, contra los judíos. Y era un pueblo violento, era un pueblo acostumbrado a la guerra, era un pueblo que donde entraba, destruía. Y la Escritura dice que todos los principales de Judá supieron que
Esos pueblos venían contra ellos. Y se habían levantado decididos a destruir a los hebreos. Ellos estaban decididos a destruir al pueblo de Israel. Entonces dice la Escritura que todos los principales se reunieron y fueron corriendo al rey Josafat y le dijeron: rey Josafat, mira esta muchedumbre que viene contra nosotros. Y ellos están decididos a destruirnos. Ellos tienen poder, tienen armamento, tienen ese carácter violento. Ellos vienen a destruirnos, a no dejar a ninguno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando Josafat se enteró, él no tomó los recaudos para preparar su ejército para salir a combatir al enemigo. Él no se alistó para la batalla. Dice el versículo 3 que cuando Josafat se enteró de eso, dice, Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo temor. Y era lógico, porque la realidad le decía que los enemigos venían a destruirlo. Toda la ciudad, todo el pueblo, los principales de la ciudad vinieron a decirle: vienen contra nosotros. Y no vienen a visitarnos, sino que vienen a arrasar con nosotros. Josafat tenía razones sobradas para seguir con su miedo. El rey Josafat podía haber dicho: bueno, tomemos esta decisión, vayamos contra ellos. No era lo correcto. Pero muchas veces el miedo, la presión del miedo, el estrés del temor nos hace tomar decisiones incorrectas. Y acuérdense que cada decisión que tomemos hoy siempre va a afectar nuestro futuro. Siempre afectará nuestro futuro. Si son decisiones para bien, afectará bendición. Pero si son decisiones apresuradas, que si son decisiones incorrectas, también pagaremos nuestra consecuencia. Entonces Josafat lo que hizo, bueno, más allá de tener miedo, él dijo: está bien, todos estamos amedrentados. No estamos acostumbrados a la guerra, no tenemos un ejército poderoso como para enfrentar a los moabitas y a los amonitas. Entonces, ¿qué haremos? ¿Y qué hizo Josafat? Lo mismo que nos cuenta ahí en el versículo 3. Dice: Josafat tuvo miedo, pero consultó a Jehová y ordenó ayuno a todo el pueblo de Judá. Josafat lo que tuvo en medio de su miedo fue mantener la confianza en Dios. Y eso lo mantuvo en orden y en disciplina. Cuando el miedo viene sobre nuestra vida es fácil perder el orden, porque le damos más importancia a lo que nos atemoriza que a las cosas que Dios puede hacer. Porque le damos más, porque ponemos nuestra principal visión en aquello que nos puede hacer daño, que nos puede hacer perder muchas cosas, que aquello que puede hacer Dios en favor nuestro. Entonces Josafat dijo: sí, está bien, estamos con miedo, todos estamos aterrorizados, no estamos acostumbrados a esto. Yo mismo tengo miedo, dijo Josafat, pero consultemos a Dios. Vayamos al rey, oremos, busquemos a Dios, superemos nuestros miedos, dejemos que Dios tome el control. En ningún momento dice, él dejó de tener miedo, sino que dice, tuvo miedo y consultó a Jehová. Y mandó que el pueblo entrara en ayuno, en oración. Le dijo a todo Judá: entremos en ayuno y en oración. Él podía, ahí como una reacción de ese temor, decir: bueno, preparémonos para la batalla, vayamos a pelear. Y habría puesto a toda su nación en riesgo. Había puesto todo su pueblo en peligro. Pero él dijo: consultemos a Dios, tenemos miedo, todos estamos atemorizados, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Vayamos a los pies de Cristo y veremos qué es lo que nos dice el Señor. No hay una mejor forma de superar los miedos que buscar a Dios. No hay una mejor forma de salir victorioso cuando viene esa multitud de temores contra nosotros que buscar a Dios. La única forma de poder superar nuestros miedos es buscando a Dios, en su palabra, meditando en su espíritu, escuchando lo que es que Él tiene para decirnos. Hay personas que toman sus decisiones en base a lo que están viviendo. Error, porque después hay que pagar consecuencias. Es mejor arriesgarse y tratar de superar los miedos para tomar una decisión correcta, que vivir condenado por el arrepentimiento de haber tomado una decisión incorrecta. Es más superable superar el temor que vivir en arrepentimiento toda la vida. Entonces, cuando tenga miedo, no tome decisiones. Consulte a Dios. Si hay algo que no podemos hacer es quitar nuestros miedos. No podemos eliminar nuestros miedos,
pero sí podemos superarlos. Claro que podemos superarlos. Para eso está el Señor. Para eso está su palabra. Para eso está la oración. Para eso está el ayuno. El problema no es que tengamos miedo o que nos embargue ese sentimiento de temor. El problema es que nos quedemos parados en Él y que vivamos completamente atemorizados toda la vida, sabiendo que tenemos un Dios que nos puede librar. El salmista dijo: veo que todos se han levantado contra mí, todos hacen guerra conmigo con soberbia. Pero él dijo: cuando yo temo, en ti confío. Cuando el salmista tenía miedo, él confiaba en Dios. No significa que él dice: cuando yo tengo miedo, te pido que me saques el miedo. No, no. Él dijo: cuando temo, cuando tengo miedo, cuando tengo que tomar decisiones y no estoy preparado, yo confío en ti. Esa era su confianza. Estaba rodeado de sus enemigos. Y él no dijo: perfecto, Dios está conmigo, arremeteré contra ellos y los voy a destruir. No, no, no. Él dijo: yo confío en Dios. Cuando tengo problemas, confío en Dios. Cuando estoy en dificultades, confío en Dios. Cuando tengo temor porque escucho noticias y enfermedades por acá y muertes por allá, yo sigo confiando en Dios. Porque Dios, ahí está el método, ahí está el método, la estrategia para superar nuestros miedos. Podemos escuchar el consejo de alguien, que alguien haya pasado lo mismo y nos haya contado: y yo lo superé de esta manera, de esta forma. Pero hay una fuente inagotable de poder que nos puede hacer superar todo, a todo aquello que le tememos, a todo aquello que nos produce miedo. Dice la Escritura: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. El espíritu de miedo se supera solamente con el espíritu de poder. Y Dios se lo ha dado. ¿Qué significa esto? Usted puede superar sus miedos, porque tiene el poder para hacerlo. No eliminarlos, ni sacarlos de su vida, ni evitar que vengan, pero sí puede superarlos. Dios lo ha bautizado y le ha bendecido con espíritu de poder. Y es el único que le puede llevar a superar sus miedos, para que pueda tomar sus correctas decisiones, para que pueda llevar adelante todos sus propósitos. Pero cuando esté con temor, no tome decisiones sin antes ir a la fuente, sin antes ir a los pies de Cristo, sin antes ir a buscar a Dios. Y prepárese, porque Dios mismo le hará superar sus miedos. Dios mismo le dará la estrategia, la palabra, el plan para que usted pueda superar sus miedos. Miedo a enfermarse, miedo a perder lo que tiene, miedo a perder su empleo, miedo a perder la estabilidad que tiene, miedo a perder, a tener conflictos, todos sus miedos son superables. ¿Entienda esto? Es inevitable que venga. No se puede evitar que el miedo golpee nuestro corazón. Y muchas veces eso va a querer ser mucho más grande que nuestra propia fe. Estará el miedo, estará el temor, pero nunca se olvide que también estará la fe. Acuda a la fe, vaya a la fe. Pídale al Señor que le dé la fortaleza necesaria para que usted pueda ir ahí, y ahí va a tener la respuesta a sus problemas. Ahí va a tener la respuesta para poder superar todos sus temores. Por eso el salmista dijo: en los peores momentos, yo en ti confío. En las peores situaciones, yo en ti confío. Cuando estoy rodeado por mis enemigos, yo en ti confío. Cuando no tengo lo que hacer porque no tengo los recursos, yo en ti confío. Cuando no tengo la provisión, tú eres mi proveedor, yo en ti confío. Si no tengo pan en la mesa, yo sé que tú vas a llover maná, en ti confío. Usted puede vivir eternamente prisionero del miedo. Yo no tengo nada con eso y Dios tampoco. Pero yo le invito a que viva eternamente prisionero, entre comillas, de la fe. Porque usted verá el favor de Dios. Va a ver la mano de Dios. Y no importa el valle de sombra de muerte que tenga que atravesar, si Dios está con usted, su vara y su callado le está infundiendo aliento. Entonces no se preocupe. Preocúpese si usted todos los días no puede salir del miedo, no puede superar del miedo. Ahí tenemos un problema.
Pero Dios hoy le está diciendo que usted puede superar sus temores. Usted puede levantarse en fe y salir adelante, alcanzar lugares de privilegio, subir un escalón más en la unción y en la fe. Dios nos ha dado el espíritu de poder para superar todo problema, toda dificultad. Y lo ha dado por gracia, no por merecimiento. Lo que la mente medite más es a lo que se acostumbrará. Por eso usted dará crecimiento a lo que decida creer, y por una simple razón. Como le dije anteriormente, el temor y la fe necesita que alguien le crea. Y a lo que usted crea es lo que va a suceder. Si cree todo el tiempo en el miedo que produce las noticias, la realidad, entonces nunca estará seguro. No hay forma de vivir tranquilo. Pero si usted cree que por la fe las cosas cambiarán, por la fe no habrá vida, no habrá muerte sino vida, por la fe los suyos serán salvos, entonces espere tranquilo el favor de Dios. Pero tome la decisión de creer en la fe, de usar la fe. Josafat podía hacer dos cosas: o decidirse a salir contra sus enemigos sin estar preparado, porque el miedo le dijo, antes que ellos vengan, los encontramos. O podía poner su fe a trabajar. Y lo segundo fue que hizo, con miedo, él dijo, busquemos a Dios. Tenemos miedo, estamos rodeados, nuestros enemigos nos infunden temor, busquemos a Jehová, entremos en ayuno. Y dice la Escritura que ellos entraron en ayuno, y todo el pueblo en ayuno, en oración, en clamor delante de Dios, y oraron y dijeron, Señor, no pasamos por aquellas tierras de estos que vienen contra nosotros, porque tú dijiste que no lo hiciéramos, y no lo hicimos. ¿Y cómo puede ser que ahora ves que se vienen contra nosotros? Y siguieron clamando delante de Dios. Y en determinado momento fue tanto el clamor, el ayuno y la confianza. Él no perdió nunca lo que las personas pierden cuando tienen miedo: la confianza en Dios. Él dijo, Señor, esta confianza me lleva no a eliminar el miedo, pero Señor, a estar tranquilo de que tú, Señor, eres el que tiene el control de todas las cosas. Y llegó el momento en donde el Espíritu de Dios se reveló. Y le dijo, no teman ni se atemoricen delante de esta muchedumbre, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Jehová. Ahí está la respuesta. El miedo seguía, pero Dios le dijo, tranquilo, superaron los miedos. Entonces en la guerra no irán ustedes a la guerra, sino que yo mismo, el Dios de los ejércitos, pelearé por ustedes. Mire qué fácil y qué complicado es a la vez. La sensación de miedo nos aplaca, nos paraliza, nos detiene. Pero no se olvide que ahí mismo está también la fe. Y la fe le va a hacer tener mayor confianza en las cosas de Dios. Y cuando se llene de eso, entonces busca a Dios. Hay personas que, sabiendo que tienen el poder de Dios dentro, aún siguen prisioneros del miedo. Y así será su vida. No pensarán que serán sanos. No pensarán que se puede superar. No pensarán que Dios tiene otro nivel espiritual. No pensarán que su casa será salva. No pensarán que hay restauración, porque todas las cosas llevan a pensar eso. Pero el reino de los cielos se hizo para los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Y los valientes son aquellos que me dicen, perfecto, la realidad me dice que está todo complicado, pero yo en ti confío. Cuando temo, yo en ti confío. Cuando me siento en oprobio, en afrenta, yo en ti confío. Cuando me siento rodeado por mis enemigos, yo en ti confío. Nunca he dejado de confiar en ti. Y si hoy estamos aquí es porque estamos confiando en el Señor. Y hemos vencido nuestros miedos y nuestras batallas. Y estamos aquí delante del Rey, dándole gloria, honra y alabanza. Es la única fórmula bíblica para superar nuestros miedos. La búsqueda de Dios. Ir a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, yo con esto no puedo. Esto me abruma, me sobrepasa, me estresa. Entrego todo delante de tu altar. Esto me produce miedo. Te lo dejo aquí, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito tu auxilio. Me oprimen, me persiguen, me amenazan. Pero yo en ti confío. Tu palabra me dice que yo puedo confiar en ti. Por eso la fe siempre debe decir, sí, se puede. Sí, hay posibilidad. Sí, hay recursos. Sí, Dios hará que se cumplan los días de nuestra vida. Sí, Dios ha prometido y cumplirá. El hecho que no se pueda eliminar el miedo, el temor,
no significa que no se pueda superarlo. Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Dios nos ha llenado de esa unción para poder superar los miedos. Es que cada vez que usted enfrenta al miedo es una batalla espiritual, donde su corazón, donde su fe, donde su perseverancia en la palabra del Señor y en la búsqueda de Dios son factores importantísimos para que se rompa la cadena del temor. Usted puede seguir con temor toda la vida. No tengo nada contra eso. Pero hay una batalla espiritual cuando viene el miedo contra nosotros. Que solamente la perseverancia en la palabra, la perseverancia en la búsqueda, nuestro corazón y nuestra voluntad puesta en Cristo Jesús, puede hacer que se rompan cadenas contra el temor. El temor no se irá, pero será superado. El temor no será eliminado, pero sí será superado. Porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Dios nos ha dado su palabra, su nombre, su sangre, y nos ha dado su promesa para que podamos superar todo aquello que puede generar temor y miedo a nosotros. Entonces, ¿estamos ahí? Amén. Pero todo pasa por una decisión, y es usted el que lo tiene que decidir. Me encantó la respuesta que Dios le dio cuando todos buscaron a Dios. Todos lo buscaron, y Josafat y todo el pueblo, los principales de Judá, estaban ahí llenos de miedo, llenos de temor. Pero la respuesta del Señor no se hizo esperar. No teman, ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Jehová. Dios tomó a su control lo que les atemorizaba a sus hijos. Dios tomó gobierno de aquello que producía miedo a sus hijos. Con la única fórmula conocible: Señor, en ti confío. Solamente en ti confío. Tengo que decidir por esto, tengo miedo, tengo temor. Señor, confío en ti. Tú me darás la palabra justa, tú me darás el argumento correcto. Tú pondrás en mi corazón lo que yo tengo que hacer, tú pondrás el plan, el proyecto. Tú lo darás, Señor, porque yo confío en ti. Es normal sentir miedo. Así que no se sienta como pecador y que le espera el infierno porque tiene miedo. Leí algo que dice: gracias al miedo humano sobrevivimos porque nadie cayó bajo la pata de un mamut. Usted ve un mamut y va a decir: no, yo lo bendiga. No, yo corro por miedo. Hay cosas que hemos hecho por miedo y nos ha salvado la vida. O sea, no es malo el miedo. Lo malo es vivir con miedo. Lo malo es saber que puede superarlo y no lo hace. Lo malo es saber que todo le produce miedo, igualmente insiste con ir ahí. Lo bueno es saber que lo podemos superar. Lo bueno es saber que buscar a Dios nos enseña a superar los temores. Lo bueno es que aunque algo nos ocurra, Dios tiene el control de todas las cosas, porque cuando tememos, en Él confiamos. Lo bueno es saber que todo miedo, todo lo que produce temor se puede superar. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha dado ese privilegio de superar nuestros temores, de superar nuestros miedos. Por eso le digo, el miedo es parte de uno, viene con uno, así como la fe. Pero crecerá al que usted más crea. Usted le da crecimiento a lo que quiere. Si quiere dejar que crezca el miedo, piense en miedo, medite en miedo, en temor todo el día. Pero si quiere que crezca la fe, busque la palabra, ore y declárese sano, declárese fuerte, declárese próspero, declárese bendecido todos los días de su vida. Y eso es lo que sucederá. El miedo siempre va a estar rodeando nuestra vida. Usted prende los informativos y lo que escucha da temor, produce temor. Y hablan un montón de disparates por otras partes. Usted dice: esto está peor. Pero cuanto más disparate hablen y la situación esté peor, usted más confía en Dios. Y crea que el Señor tiene el control de su vida, que el Señor tiene el control de su casa, que el Señor tiene el control de su esposo, su esposa, de sus hijos, que Dios tiene el control de su familia. Solamente crea. Esa es la mejor fórmula para superar todos los miedos. Todo lo que nos rodea produce temor, mucho más hoy en día. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos superarlo.
Porque tenemos a alguien que merece toda nuestra confianza. Y ese alguien es nuestro Señor. Y cuando usted confía en Él, entonces Él activa. Él se mueve. Él lo libra. Él lo ayuda. Él pelea sus batallas. Él toma el control de su problema. Él gobierna toda su casa. Y todo lo que le aflige y todo lo que usted teme, Dios toma el control de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es mi mejor consejo para esta noche? Para este día, para esta mañana, para esta reunión. Cuando tenga miedo, confíe en Dios. No hay una hiper mega revelación en todo esto. No hay algo sobrenatural en esto. Es solamente palabra de Dios. Cuando temo, en ti confío. Cuando sienta miedo, confíe en Dios. Cuando se sienta oprimido por el temor, confíe en Dios. Cuando sepa que sus fuerzas ya no dan más porque se ha agotado y el estrés lo agota, confíe en Dios. Cuando tenga que tomar decisiones y tiene miedo y tiene temor, no tome decisiones. Primero confíe en Dios. Y Dios le hará superar sus miedos. Entonces usted tomará decisiones correctas. Acuérdese que toda decisión afectará su destino. No tome decisiones presionado por el miedo. Supérelo. Y no viva con el remordimiento o el arrepentimiento de haber tomado una decisión equivocada. Aprenda a confiar en Dios. Este es un buen tiempo para confiar en Dios. Todo lo que nos rodea es un desastre, pero este es un buen tiempo donde los hijos de Dios tenemos que ensanchar nuestra confianza en Él. Siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de repetir. Si algo me pasa y es grave, Dios tiene el control de todas las cosas. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el control de mi vida no es mía, es de Cristo. Y lo que sucede en mí, en mi casa, en mi familia, es de Cristo. Dios tiene todo bajo control. Por eso no tenga miedo. Cuídese, pero no tenga miedo, no tenga temor. Y si tiene, porque es inevitable, confía en Dios. Vaya a los pies de Cristo y diga, Señor, esto me supera. Aleluya por eso. Porque cuando esté débil, entonces fuerte. Acuérdese de eso. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Den un aplauso al Rey. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, exaltamos tu gloria y nos ponemos delante de tu altar una vez más en tu presencia, Dios. Porque en esta mañana, Señor, creo que ha sido clarito para cada uno de nosotros. Nos has hablado de algo que es inevitable en nuestro corazón, Dios. Nos has hablado de algo que no lo podemos eliminar de nuestra vida porque vino con nosotros. Y es el temor, el miedo, todo eso que produce, Señor, ese desespero. Pero también nos has hablado que la fe supera todo miedo, todo temor, Dios. Que cuando tememos nos enseñas a que tenemos que, Señor, ensanchar nuestra confianza mucho más en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Que cuando estamos bajo la presión del temor, Señor, aleluya, cuando estamos, Señor, bajo el estrés del miedo, no hay mejor lugar para estar que a tus pies. No hay mejor consejo para recibir que de tu Espíritu Santo. No hay mejor actitud para tener que humillarse delante del trono de la gracia, para entregar toda preocupación, todo temor y todo miedo. Porque de ahí vendrá el poder para poder superarlo, Señor. El miedo no lo podemos eliminar, los temores no lo podemos evitar. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra que sí se pueden superar. Y que cuando tengamos que tomar decisiones no lo hagamos bajo la presión del temor, sino que primero lo superemos para después tomar decisiones correctas. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Señor, aquí estamos como pueblo delante de tu altar. Y queremos bendecir tu nombre. Y queremos que nos enseñes en este momento, Padre, a multiplicar nuestra confianza en ti. Todo lo que nos rodea nos produce temor, miedo. Todo lo que nos rodea, Señor, nos lleva a un camino tal vez sin salida para muchos. Pero nosotros en ti seguimos confiando. Pase lo que pase, nuestra confianza está puesta en ti, autor y consumador de nuestra fe. Suceda lo que suceda, nosotros, Señor, no bajamos nuestros ojos de ti, sino que miramos como el salmista mucho más arriba de los montes, porque de allá del cielo viene nuestro socorro, porque allá del cielo viene nuestro amparo. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo, Dios. Ayúdanos a superar nuestros miedos, a superar esos temores. Señor Dios mío, ayúdanos a salir de ellos, no estar estancados ahí, Señor. Porque si nos quedamos ahí, bueno, ahí está el problema.
Pero somos un pueblo que contamos con, Señor, con esa fuerza, con ese poder que tú nos has dado. Esa enseñanza, Padre, esa palabra y esa promesa que nos enseña a superar todo miedo, todo temor. En el precioso nombre de Jesús. Señor, te bendecimos y te honramos. Glorificamos tu santo nombre. Oro por aquellos que nos siguen a través de Facebook. Señor, también que ellos puedan también superar sus miedos. Hay una Biblia llena de promesas que nos enseña, Señor, a fortalecernos en ti y a saber que tú, Señor, tienes el control y el gobierno de todas las cosas. Ahí donde esté cada uno de ustedes, reciba la bendición de Dios, su familia, sus hijos, esa media familia que no se congrega. Oramos por ellos. No tengan miedo, porque Dios hará. Confíen en Dios y toda la casa será salva en el precioso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén, amén y amén.